Continuamos en Síntesis en Derecho y Justicia y en este momento le damos la bienvenida a la señora Daria Lickman, al señor Pedro Torres y al licenciado Jonathan Ravelo, abogado penalista. Todos vienen en representación para hablarnos de un caso que tiene que ver con la financiera Concretur y Copretur Primesa, ¿verdad? Bienvenido a Síntesis, señores. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido, bienvenido. El licenciado Ravelo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. La población no conoce los detalles de este tema. Cuando usted nos expuso un resumen sobre el mismo, nos convenció de que era de interés para toda la población conocer de qué manera una entidad regulada, ¿verdad?, puede afectar los intereses de depositantes, y hoy le puede pasar a un grupo y mañana le puede pasar a otros. Entonces esto no solamente es un caso particular, sino un tema de interés general. Díganos en términos resumidos de qué se trata la situación y cómo fueron estafados las personas que ustedes representan y cuántas personas son. Bien, sí, la situación es la siguiente. Primero voy a aprovechar para agradecer el espacio del programa Síntesis y a todo el equipo. Esto es un proceso donde conforman un grupo de 118 víctimas, 118 personas que fueron ahorrantes de la entidad Concretur. Eso es una entidad financiera que estaba regulada por la Superintendencia de Bancos. Esta financiera, en los años 2005, inicia con un descontrol en la administración de las inversiones. ¿Qué resulta? La superintendencia en ese momento interviene por ese descontrol. Ellos solicitan la salida voluntaria de la superintendencia para no encontrarse sobre el entorno regulatorio. Ante esa solicitud, ellos simulan la salida del control regulatorio creando una empresa fantasma, que es la que se denomina Copretur. Pero para salir del sistema regulado, no tienen que autoliquidarse, devolver los depósitos a los inversionistas, a los depositantes y cerrado ese capítulo. Correctamente, ahí va a llegar. No, eso necesita una resolución de la Junta Monetaria. Exacto, ellos hacen la solicitud, crean de manera paralela la empresa Copretur, y a través de esa empresa ellos simulan toda la devolución de las inversiones de todos los ahorristas. Ante esa situación, los gerentes accionistas resultan sancionados por la superintendencia y la superintendencia interviene la financiera. En esas circunstancias, ellos empiezan a emitir cheques fantasmas, simulando que le estaban devolviendo los ahorros a los inversionistas. Estos cheques fantasmas eran inclusive simulados con un mensajero de la institución, de que eran cambiados en favor de estos ahorristas. Todo esto se determinó a través de una auditoría, todas esas pruebas están depositadas porque esto es un proceso ya que... Explíqueme otra vez lo de los cheques fantasmas. Sí. Para simular la devolución de los depósitos a los ahorrantes. Correcto. Ellos hicieron cheques, pero a nombre de los ahorrantes. No, en nombre de Concretur, que era la empresa regulada, a favor de Copretur, y esos cheques lo endosaban supuestamente en nombre de los ahorrantes. Como si los ahorrantes lo hubieran recibido. Exactamente. Y realmente no era así. No era así. Con esa maniobra, pues entonces ellos engañan el sistema regulatorio y de esa manera la superintendencia lo interviene. Ya desde este momento, inclusive la superintendencia de bancos es querellante, es parte del proceso judicial que hoy en día se está llevando a cabo. Y estamos hablando de 118 personas, todos de avanzada edad. Esto es un proceso donde, en conjunto con las dos personas que me acompañan, nosotros representamos a 66 víctimas. De esas 66 hasta la fecha han muerto 9 personas, las cuales todos los ahorros de su vida lo depositaron en esa financiera creyendo de que al tratarse de un órgano regulado, pues contaban con una garantía de que sus inversiones iban a tener un futuro. Sin embargo, no fue así. Nosotros y todo el grupo de las víctimas interpusimos querella, nos querellamos en contra de las instituciones y de los accionistas. Ya hace alrededor de un año y medio hubo una sentencia del juzgado de primera instancia
la cual es una sentencia que a nivel ya, una opinión técnico-jurídica contiene contradicciones. Licenciado, antes de entrar a la sentencia, usted refiere en principio que hay 3 instituciones, Cocretur, Copretur y Primesa, ¿qué es? Correcto. Esta fue la última de las empresas que los accionistas crearon. Fíjese que el nombre inclusive tiene relación con los nombres de los accionistas. Primesa, Prieto, Mercado. Entonces, Primesa es Prieto Mercado S.A. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son las personas que están involucradas en el tema? Sí, los dos accionistas principales son Ramón Prieto y el otro es Miguel Horacio Mercado. Entonces, por eso es Primesa. Primesa S.A., correcto. Con esta empresa, ellos continúan haciendo intermediación financiera, pero en este caso no regulada por la Superintendencia de Bancos, lo cual es son conductas ilícitas, porque para hacer ese tipo de intermediación debe de contener la aprobación de la superintendencia. Entonces, a ver si entendemos algo. Cocretur era la institución regulada. Correcto. Luego ellos pasan en un sistema de conveniencia para ellos a Copretur, que Correcto. era o no regulada. Copretur solamente fue un nombre comercial. Bien. Igual que Primesa. No, Primesa se constituyó formalmente. En este caso, era una empresa que era controlada por los accionistas que fueron sancionados en la empresa Cocretur. Esta empresa Primesa los accionistas la conformaban una secretaria del señor Prieto y la esposa, me parece, del señor Mercado. Sí, hay un tema donde yo me pierdo, perdón, Leo, siguiendo esa misma línea, para la señora Daria Lickman y el señor Pedro Torres. Cuando se simula, según la versión de ustedes, la autoliquidación de Cocretur, se pasa a Copretur y luego a Primesa, y ustedes no se enteraron de todos esos cambios, y ustedes no se sorprendieron, no se preocuparon, no dijeron, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque es un tema que comenzó en el 2006. Final del 2005. Y ustedes no presentan, ¿ustedes presentan querella cuándo? En el 2011. 11, pero entonces han pasado 5 años. ¿Qué le decían estas personas a ustedes como inversionistas, como depositantes, de qué estaba pasando y por qué ustedes se quedaron todo ese tiempo hasta el 2011? Fíjense, nosotros sostenemos que fue un plan muy bien trazado, ¿no? Observe que entre los nombres de Cocretur y Copretur hay de diferencia una sola letra. Yo personalmente, cuando vi Copretur, ¿no?, pensé que yo sencillamente me había equivocado al leer el nombre Cocretur, ¿no? Y debí inclusive pasar varias veces por la oficina de la financiera y decía Cocretur. Yo pregunté, ¿no? Y se nos dijo sencillamente que eso era una estrategia de negocio, ¿no? Exactamente. Evidentemente nosotros, una empresa que ha estado funcionando por bastante tiempo, nosotros no cuestionamos, bueno, una estrategia de negocio es válida, ¿no? O vaya usted a interpretar qué es una estrategia de negocio. Pero al estar cumpliendo con nosotros no cuestionamos. A ustedes no lo llamaron a decirle, miren, de ahora en adelante traigan sus certificados. ¿Le emitían certificados? Fíjense, inicialmente eran certificados, luego como parte de la trama y en el proceso, ¿no?, ellos cambiaron los certificados por lo que ellos llamaron una constancia de préstamo, ¿no?, que fue también parte de la estafa. Pero realmente ustedes se entendían, inversionistas de un capital a cambio de un interés mensual. Claro. Entonces, a usted no lo llamaron a decirle, doña Daria, no le llamaron a decirle, mire, ahora ya no somos Cocretur por una estrategia de negocio, ahora somos Copretur, y le sustituyeron el documento de Cocretur por uno de Copretur. Jamás nos dijeron que ellos dejaban de ser Cocretur. Siempre íbamos a las oficinas de Cocretur. Siempre nos atendían los mismos empleados y los mismos dueños. ¿Y le dijeron en algún momento que se había liquidado Cocretur y que ustedes habían pasado a una nueva entidad no regulada? Jamás. Eso nosotros supimos cuando ya interpusimos la demanda y se hizo investigación. En ese momento
apenas supimos que ellos solicitaron la salida voluntaria de la superintendencia de bancos. Nos sentimos realmente engañados, además, por las personas que representaban la compañía. Nunca se nos dijo que la presidenta de la compañía era secretaria del señor Prieto. Siempre se nos dijo que los dueños eran señor Prieto y señor Mercado. Claro. ¿Cómo muta, cómo se transforma entonces Copretur en Primesa? Porque usted me dice, colega, que Copretur nada más es un nombre, no es una compañía, no es una persona jurídica, solamente es un nombre, ni siquiera estaba regularmente constituida. Eso es así, eso es parte de la trama desarrollada por los accionistas, porque cuando se crea el nombre de Copretur, que de manera simulada le dicen a los inversionistas, mira, esto es una estrategia de mercado, ya no nos llamamos Copretur, sino Cocretur. Ante la intervención de la Superintendencia de Bancos, que ya hay una sanción administrativa en los accionistas, pues entonces ellos se ven obligados a crear una empresa donde ellos pudieran controlarla y continuar haciendo las intermediaciones financieras. Esa creación de esa empresa también lo hicieron de la misma manera, o sea, no le informaron a los inversionistas, sino que también utilizaron la excusa de que se trataba de cuestiones de mercado y de estrategias para inversiones. ¿Y en qué momento Cocretur es intervenida? Porque fue intervenida Cocretur. Sí, eso fue aproximadamente a finales del año 2005. El pleito inicia entre esas dos instituciones, Cocretur y la Superintendencia. Ellos identifican irregularidades, lo intervienen, ellos solicitan la salida voluntaria porque entienden que ya no pueden continuar siendo regulados por la Superintendencia de Bancos. Pues entonces la superintendencia le decía, bueno, tú quieres salir de la regulación, pues entonces devuelve todas las inversiones de los ahorristas y yo te lo someto ahí es que a la lo Junta simulan, Monetaria. pasa a Copretur y Primesa entonces sustituye a Copretur. Pero a todo esto, porque es que hay algo que no me cuadra. ¿Dónde estaban las autoridades? Usted me va a perdonar. ¿En qué local estaba funcionando? Copretur y luego Primesa. Todo se desarrolló en el mismo local. En el mismo Inclusive, local. ya Primesa, aunque establecía un domicilio distinto a nivel ya corporativo en los documentos societarios, pero funcionaba en el mismo local. En términos operativos eran los mismos Eran locales. los mismos Doctor, empleados. ¿los montos, ¿de qué monto que estamos hablando en esos 100 y pico de ahorrantes? Sí, estamos hablando solamente del capital de alrededor de 198 millones de pesos. 198. Solamente el capital, correctamente. Solo de capital, se debe, sí, con intereses Si debe es con llegar. interés se lo duplica y un poco más. 198. Aproximadamente. ¿Y cuántas personas? Son 118 víctimas. 118 y casi 200 millones de pesos. Sí, y eso básicamente es el motivo del que nos llama a darle el matiz público a esta situación, porque es que fueron en esta ocasión estas personas, pero mañana pueden ser nosotros mismos, inclusive, Claro. entendiendo que el sistema financiero del país, de alguna manera, estando regulado por la superintendencia, pues nos va a proveer de alguna garantía. Sin embargo, Y una pregunta, la gente que tenían hasta 500,000 pesos depositados ahí, en el proceso de liquidación, ¿no fueron satisfechas? ¿La superintendencia no los llamó? lo que resulta es que la superintendencia es parte querellante, porque al producirse la simulación, o sea, el engaño a la superintendencia, pues ellos inclusive se constituyen en parte querellante, y hoy a la fecha inclusive están en la barra acusadora del proceso. No, Pero es en una toda barbaridad. institución regulada hay una garantía plena hasta 500,000 Pero que pesos. salieron de la regulación, Michelle. Ellos simularon haber liquidado Cocretur, devuelto el dinero y ya superintendencia. Entonces no simulaban sigue- que tomaban como préstamo. No, ya no siguieron siendo una entidad regulada. Entonces estaban. Entonces ellos defraudaron hasta la superintendencia. Para los Exacto. términos, usted me corrige, para los términos de la superintendencia era una operación clandestina. Para los términos de los ahorrantes era una operación regulada. Exactamente. Es así. Ahí se configura la conducta. Pero yo ya lo que no acabo de entender es, de verdad no lo entiendo, el rol de la superintendencia de bancos. Porque que usted haga intermediación financiera
luego de salir del sistema regulado, es una violación, usted me corrige, Sí, al tiene artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, que Correctamente. tiene hasta 10 años de prisión. Exactamente. Y Esa no es- están presos. Pues yo no acabo de No, entender. no hay ninguno que se le haya aplicado ninguna medida de coerción de prisión preventiva. Hubo en algún momento en la etapa preparatoria de que a uno de ellos sí, por un incumplimiento a una medida de coerción que en principio se le puso, se la variaron y duró cierto tiempo en prisión. Sin embargo, la situación es esa, tocando el tema de la Ley Monetaria y Financiera 18302, en la decisión que emanó el Tribunal de Primera Instancia, pues básicamente entendemos nosotros a nivel ya técnico jurídico de que no interpretó correctamente la ley, porque puesto que las conductas que establecen los literales D, E, F, que hablan sobre el ocultamiento de los libros, a sabiendas de encubrir la situación en que se encuentra la entidad, pues el tribunal entendió de que esas conductas pues no se configuraban para aplicar la pena que constituye la ley monetaria y financiera, que como bien establece son de 3 a 10 años. Ese básicamente es uno de los motivos contenidos en nuestros recursos de apelación, y básicamente es lo que en conjunto de la devolución y la restitución de los valores, todas las víctimas persiguen, de que haya una sanción conforme a los hechos realizados. Ok. Don Pedro, perdón, Leo, del público, alguien me está escribiendo acá. Dice que fue que ustedes, don Pedro y doña Daria, mi colega, pero en el caso de ellos, los inversionistas, consintieron en pasar de copretur a Primesa, que ustedes lo consintieron, que ustedes no fueron engañados, sino que ustedes simplemente aceptaron participar en una entidad no regulada. Eso no es cierto. Eso es falso. Diga usted. Es falso, ¿no? A nosotros nunca se nos comunicó que la institución con la que nosotros hacíamos inversión no era regulada. Todo lo contrario, nosotros precisamente vamos a esa institución precisamente porque pensábamos que era regulada. Y todo este proceso, desde que ellos solicitan salir del sistema regulado hasta hoy día, ¿no? Es lo que nosotros nos enteramos precisamente ahora, ¿no? No, pero es más fácil que eso. No, Digo, debe haber una comunicación aceptada por firmada por nosotros, recibida por nosotros, donde se nos comunicaba eso. Y ¿Ustedes nunca conocían hubo. esa versión? ¿Conocían esa versión de que ustedes habían dado una especie de consentimiento para la transformación o cambio de nombre? No, de ninguna manera. porque Sencillamente, fíjense que yo insisto en lo que decía ahorita, ¿no? Entre copretur y cocretur, lo que hay es una letra de diferencia, ¿no? Y no es casual, ¿no? No es casual, es precisamente parte del propósito, ¿no? De confundir, de engañar, ¿no? A nosotros no se nos comunicó. Si nos dicen que sale de la regulación, nosotros retiramos inmediatamente de nuestros ojos. Eso usted puede estar completamente además, seguro. no deja de ser, para el amigo que está escribiendo, no deja de ser un tipo penal. O sea, es tratar de evadir la sanción de la ley monetaria y financiera diciendo, bueno, yo no soy regulado, ellos aceptaron facilitar dinero en préstamo y quizá lo que hay es abuso de confianza, no violación de la ley monetaria y financiera, pero sigue siendo un tipo penal. Ahora bien, le pregunto yo, doña Daria Lickman, ¿y su dinero se lo devolvieron? Jamás lo devolvieron. Además, en el proceso de investigación, que eso es un detalle que nunca se mencionó en la justicia, apareció un cheque a nombre mío como si yo hubiera recibido ese dinero y depositado en la cuenta de la compañía. Y resulta que yo nunca recibí ese cheque y la firma no es mía. Cuando acudimos al banco que hizo la transacción pidiendo los detalles de esa transacción, nunca nos respondió, nunca nos dio la respuesta. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año 2011. Y ese cheque nunca se pudo presentar como una prueba porque no era original.
Pero la superintendencia de bancos, no, ustedes no requirieron a la fiscalía, a la superintendencia de bancos, que ese banco Realmente le diera un ejemplar realmente de ese cheque. sí, yo inclusive fui a una institución del Estado a comprobar si la firma era mía o no. A usted Y le se hicieron comprobó, se hizo se una comprobó, cartilla gráfica y sí. todo eso. En la acusación Pero está nunca contenida. se pudo incluir ese cheque como prueba. ¿Por qué? Porque no Yo lo no consiguieron. sé. Pero hay otras pruebas de ese tipo que los abogados presentaron. Las pruebas que nuestros abogados presentaron son cientos de pruebas, ¿no? Cientos de pruebas y decenas de testimonios, ¿no? Pedro, de diferentes tipos. ¿Y qué hay de algunos casos que pueden ocurrir que dicen que gente que siempre, que inclusive hubo casos que estuvieron en Primesa solamente, que nunca estuvieron en Copretur originalmente, sino que iniciaron dentro de estos 100 y pico de querellantes, hay personas que no pasaron el proceso, sino que desde su origen comenzaron en Primesa? ¿Es así? Claro, es probable porque es que ellos siguieron funcionando, pero la pantalla era Cocretur, que era la entidad regulada, ¿no? Nadie iba a ese local a negociar con ellos o con sus empleados nada a nombre de Primesa. Te presentaban Primesa, pero bueno, una estrategia de negocio. Pero todo el mundo iba a Cocretur, que hasta la fecha creo que inclusive debe tener el letrero, ¿no? Pero independientemente de las tres instituciones, Sí. del estatus jurídico, ¿cuál intervino la superintendencia? Intervino la empresa que estaba regulada, estaba fue regulada, Cocretur. Cocretur. Correcto. ¿Hicieron una auditoría? Sí, hubo una auditoría ¿Y en esa también. auditoría Eso está aportado qué reveló? también. Bueno, ahí se revelaron de que primero la mala administración y la descapitalización que hubo en la entidad. Segundo, se determinó que los accionistas crearon dos empresas, inclusive dos empresas, Primesa A, Primesa B. Esas dos empresas tenían inclusive contabilidad paralela, que eran conductas para precisamente simular las intermediaciones financieras que habían. Pero básicamente, si hoy a la fecha nos dicen dónde está el dinero, qué pasó con el dinero, pues no hay forma, no ha habido rastro. Eso íbamos a preguntar nosotros. Correcto. ¿Dónde está el dinero? ¿En No qué hay. lo invirtieron? La versión era de que ellos con las intermediaciones financieras otorgaban préstamos. Pero, ok, ¿dónde están esos No había acreedores? préstamo, no había contrapartida. No Ni se han activo, determinado ni ningún. propiedad. Ni siquiera se lo nada. prestaron ellos mismos. Nada, o sea, al final no hubo forma de que esas supuestas inversiones que hacía Cocretur pues resultaran identificadas para de alguna No había manera una los cartera. ahorristas perseguir a esos supuestos acreedores de esa entidad intervenida. No había cartera, No ninguna, hubo cero, ninguna. no habían préstamos. No hubo forma de rastrear absolutamente nada. Pero ¿Y licenciado, qué tiempo duró esa operación de Cocretur original? O sea, regulada, operando, antes de que ellos se... Nosotros tenemos entendido que Cocretur era de los años 80 y... 85. Sí, era Porque una para mantener el pago de los intereses regulares muchos años, hasta que eso ocurrió, habría que hacer algo con el No dinero. es una que quede en la Gustavo ahí. Eso no es un hecho controvertido, era una empresa que gozaba de cierto prestigio, por eso la captación de tantos inversionistas. y hasta el 2011 estuvieron pagándoles intereses a muchos de los, Exactamente, de los Bien, depositarios. vamos al proceso judicial. En el proceso judicial, ustedes presentan una querella, pasa por instrucción Sí. y lo envían a juicio de fondo. ¿Y cuál fue el Es fundamento así. de la querella? ¿Cuáles son los tipos penales, ya en términos técnicos, Sí, los sí. tipos penales involucrados que verificó el juzgado de la instrucción para enviarlo a juicio? ¿Y cuál fue el resultado de ese juicio de fondo? Sí, los tipos penales que fueron contenidos en la acusación del Ministerio Público y una acusación alternativa también que hicieron muchos de los grupos de víctimas, se encuentran, primero, la violación a la ley monetaria y financiera. Segundo, fue tipificada la estafa. En segundo término también fue agregado la falsificación de documentos. Por el tema de los cheques. De los cheques, exactamente. Y el abuso de confianza. Esos fueron los tipos penales que el mismo juzgado de instrucción, con la apertura a juicio, acreditó para este proceso. ¿Y en el juicio de fondo cuál En fue el juicio de resultado? fondo, al momento del tribunal valorar todas las pruebas y los detalles que fueron revelados ahí, pues solamente retuvo el abuso de confianza, otorgando una condena de 5 años a uno de los imputados y otra de 2 años
al segundo imputado. Eran 4, hubieron 2 personas, las 2 que administraron la última empresa Primesa resultaron absueltas. Esa sentencia, evidentemente, por las contradicciones que nosotros entendemos que tiene, pues fue recurrida, inclusive por los mismos imputados también. ¿Y no le pusieron...? Sí, en el término, en el aspecto económico civil, ellos ordenaron la restitución del capital invertido a todos los inversionistas. Solo del capital. Y como daño y perjuicio, el duplo del capital. Es decir, tú tienes invertido un peso, te restituye un peso, y como daños y perjuicios, un peso. Pero a todo esto no hay de dónde resolver. No, eso por así decirlo, es una sentencia básicamente estéril, inejecutable, porque no hay... Entonces ustedes recurren en apelación, también recurren en apelación los imputados, y la superintendencia de bancos, ¿qué? Sí, también. Es parte en el proceso de alzada de apelación, recurrió a la sentencia. Básicamente nosotros estamos atacando la no configuración de la ley monetaria y financiera, porque es que inclusive en el cuerpo motivacional de la sentencia, pues el tribunal da como cierto una cantidad de hechos donde se retienen los elementos constitutivos que para la violación de la ley monetaria y financiera. Entonces, al final en el dispositivo, pues entiende que no. Bien, ¿y qué pasó en la Corte de Apelación, colega? Bueno, la última audiencia precisamente fue el pasado lunes de esta semana. Desafortunadamente, en una cuarta audiencia se produce una inhibición del juez presidente del tribunal apoderado. Pues ahora básicamente entonces... ¿Y por qué se inhibió, colega? Aparentemente él tiene algún medio de afinidad con uno de los diputados. ¿Qué alegó? Me interesa ese tema. No, ¿Qué alegó el presidente de la Corte? Básicamente, lo raro de eso es que no dio los motivos ahí en voces, sino aparentemente él subió, explicó la causa de que no podía conocer la audiencia, que se iba a enviar a la Suprema, como es el procedimiento normal. ¿En qué sala se está? Es en la segunda sala de la Corte. En la segunda sala. Entonces, van 4 audiencias, en la última el presidente se inhibió. Correcto. ¿Y entonces cuándo es la próxima audiencia, colega? No, porque el proceso quedó sobreseído, puesto que hay que agotar un proceso administrativo. Esa decisión de inhibición va a la Suprema, la ratifican, designan un nuevo juez, eso vuelve y fijan la audiencia. Por ende no quedó fijada ninguna próxima audiencia hasta tanto se agote este proceso. Una pregunta no técnica a don Pedro y doña Daria. O sea, estas personas de apellido Prieto, una persona muy reconocida porque tenía una famosa agencia de viajes, Prieto Tour, ¿verdad? Y demás, y un señor apellido Mercado, ¿verdad? Sí. Estas personas no tienen casa, no tienen apartamentos, no tienen empresas, no tienen locales, no tienen vehículos, no tienen inversiones, no tienen casas fuera del país, que le hayan ofrecido a ustedes, ven, pero vamos a sentarnos y nosotros le vamos a entregar estos bienes. ¿No le han hecho una propuesta de negocio? Realmente no. Porque es como, a mí me luce muy grosero lo que pasó, perdónenme, estoy haciendo un juicio de valor, pero si es como ustedes dicen, ¿verdad? Y la contraparte en este proceso puede venir aquí, lo sabe, que puede venir acá a expresar cualquier punto de vista, pero si es como ustedes dicen, me luce muy grosero, ¿verdad? Y estas personas están en libertad y no se han sentado con ustedes a decirle, óigame, lo siento, vamos a buscar una solución económica, porque es un delito penal económico. Correcto. Nosotros en el inicio del proceso, antes inclusive de ir a la Corte, insistimos sobre todo con Ramón Prieto, ¿no? De que le diéramos una salida a la situación, ¿no? Que podía, porque nosotros entendíamos realmente que podía ser viable una negociación, y nunca hubo una respuesta en ese sentido. ¿Y ellos nunca le han ofertado nada a ustedes? Realmente... Sopese la respuesta, porque es público lo que usted está diciendo. No hay problema. Para mí yo han simulado propuestas, ¿no? Inicialmente, ¿no? O sea, no ha habido una propuesta seria para... Pero aún esa simulación, ¿en qué ha consistido? Creo que en una ocasión ellos ofrecieron el 25% del capital, algo así, ¿no? ¿De cuánto? ¿Cuánto era su capital? 198 millones. El capital del grupo nuestro son 95 millones, ¿no? Okay. O sea que... de los 60.
De los 60. No, pues no, De los dos, No, de los, porque si de no De los- las es un 60 grupo. personas son 95 95 millones. millones, o sea, es más o menos el 50% del total de capital es el grupo nuestro, ¿no? Porque nosotros somos 60 de los 118, ¿no? Entonces, de hecho, para nosotros no ha habido una propuesta nunca seria, ¿no? Exacto. Porque conmigo personalmente nunca ha hablado nadie, y con nuestros abogados en términos de esta es una propuesta, no la ha habido, ¿no? Y el capital, ¿dónde está? Pues, ¿dónde están por lo menos, dónde están los 200 millones de pesos que nosotros invertimos, ¿no? ¿Y Superintendencia de Banco qué dice a todo esto, colega? Bueno, la Superintendencia de Banco ha mantenido una posición activa en lo que el proceso se refiere. Ella ha estado participando desde el inicio como órgano ya disolutor de la empresa Cocretur, persiguiendo evidentemente a raíz de las simulaciones que en perjuicio de la misma hicieron. ¿Y medida cautelar no han habido? Sí, Ustedes no hicieron en la oposición, etapa de ¿no? instrucción El se Ministerio dictó una Público. medida de coerción real, pero básicamente ya lo que hay hasta el momento son los locales donde funcionaba la empresa, que son los locales de ahí de la Gustavo Mejía Ricard. Y en cuanto a valor se refiere, de esos locales no llegan ni a 15 millones de pesos. Ok, usted refirió de que ya hay una sentencia y que hubo una condena. No vamos a entrar en juicio de valor sobre la condena. Existe una condena y que ahora está en apelación y que el proceso está sobreseído porque hubo una inhibición de un juez. Correcto. ¿Qué espera usted de la Corte? ¿Cuál es su queja del proceso en este momento? Bueno, en síntesis, básicamente lo que persiguen nuestros representados es que se aplique la ley en base a los hechos y a las conductas que fueron probadas en el Tribunal de Primer Grado. Básicamente, la sanción de la ley monetaria y financiera, porque que son hechos que fueron debidamente probados y al final, pues el Tribunal de Primer Grado no retuvo esa conducta. Solamente retuvo el abuso de confianza. Correcto. Abuso de Entonces, confianza, solamente. El interés solamente. básicamente es que se confirme el tema ya en el aspecto civil, pero que a raíz de los hechos probados y de las pruebas que fueron aportadas, pues entonces ¿Cuál es la se consecuencia reconozca la ley ¿cuál es la monetaria y consecuencia de financiera? que le cambien, de que le asimilen la violación de la ley monetaria y financiera? Bueno, el tema es la pena, básicamente. Una es, mayor pena. Claro, pues el poder coercitivo nosotros entendemos que de alguna manera va a repercutir en que se produzca una solución al tema. Pues ya básicamente a la altura en que va el proceso, pues ya entender de que con una mayor sanción estas personas se van a sentir mayor resarcidos, pues ya saben que el tema de recuperar sus inversiones no es que sea muy posible. Sin embargo, ya el aspecto de sanción sí te trae algún tipo de tranquilidad, porque, Sí. puesto que El tema de fueron sanción es un engañados. tema. Déjeme decirle algo. Nosotros no somos entrevistadores comunes y corrientes. No digo en términos peyorativos, en el sentido de que somos abogados y entendemos de lo que estamos hablando, de lo que ustedes están hablando. Ustedes lo van a conseguir quizá una mayor pena, ¿verdad? Pero realmente lo que ustedes quieren es un resarcimiento económico, porque ustedes han sido afectados económicamente en toda esta situación. La superintendencia no tiene algunos bienes de estas compañías que sí, que ellos hayan captado, y las casas personales, apartamentos personales de estas personas, los locales, algunos bienes que tengan la misma superintendencia, porque yo conozco más o menos el tema. No este tema específico, yo sé cómo se maneja. sí, Que todo eso vaya en beneficio, no se gaste en temas administrativos, sino que vaya en beneficio de los ahorrantes. Que la superintendencia, entre contratar abogados, que está muy bien que lo contrate, y en gastos de otra naturaleza, no termine de consumir lo poco que haya. ¿Por qué no se sientan de forma tripartita? Superintendencia como autoridad supervisora, que tiene algunos inmuebles de ellos ya captados e identificados. Las propiedades personales de ellos, si ustedes, todos, ustedes solamente son una muestra de todas las víctimas, ¿verdad? Sí. Y se sientan y buscan un resarcimiento económico, porque de verdad el resarcimiento de tipo penal es nada más la persuasión. Miren, a todo aquel que vaya a tratar de estafar a otras personas, sepan
que van a ir presos. Esa es la persuasión. Exactamente. Pero en el día a día, ustedes como seres humanos, como responsables y cabezas de familia, tienen responsabilidades económicas. Y en un delito de tipo económico, ustedes lo que quieren es que les resarcen económicamente. Yo les sugiero esto, y que la superintendencia, y hago un llamado a la superintendencia, que proteja a los ahorrantes. Y que en vez de concentrarse en el aspecto burocrático, proteja la esencia, que es la confianza violentada de gente que, entendiendo que estaba depositando sus valores en una entidad regulada y aún no regulada, iba a tener algún tipo de garantía del Estado a través de la superintendencia. Porque yo no estoy de acuerdo en absoluto, y quiero hacer un juicio de valor personal, de que la superintendencia de bancos se haga el sordo y el mudo cuando se trata de entidades no reguladas. Porque cuando se trata de entidades no reguladas, se están haciendo intermediación financiera ilegal. Y es deber, competencia de ellos, intervenir a esas personas a tiempo, advertir a los ahorrantes y salvaguardarlos. Y no decir, bueno, como no son reguladas, yo no me voy a meter en eso. Todo lo contrario, ahí es que usted tiene que meterse para proteger al consumidor del sector financiero. ¿De acuerdo? Sí. Me estoy yendo un poquito más allá de los aspectos jurídicos, Sí. pero esto no es un programa común y corriente. Nosotros tenemos un deber frente a ustedes como víctimas y frente a la población de decir la verdad, sin soslayo de la presunción de inocencia y la versión que tenga la otra parte, Claro. que lo invitamos a sentarse aquí a decir su versión. ¿Me entiendes? Claro, claro. Pero yo no puedo venir aquí como un autómata, como un robot, a hacer preguntas, a escuchar y guardarme mi opinión. ¿Me entiendes? Yo vengo aquí a De darla. acuerdo. ¿Entiendes? Y la superintendencia que se ponga al nivel que le corresponde. Si tiene inmuebles de Cocretur, Copretur y Primesa, que fue en la cara de ellos que sucedió todo eso, ustedes no lo van a decir, pero yo lo digo. Que se sienten esas autoridades con ustedes y los respalden económicamente con esos bienes. ¿Cuál es su opinión al Sí, respecto no, de mi opinión? Yo hago total causa común con su opinión. Sin embargo, el tema está en lo que tiene que ver en el aspecto económico de que los bienes intervenidos por la superintendencia no alcanzan ni siquiera un 10% de las inversiones que se hicieron en esa entidad financiera. Entonces, sentarnos a hablar de un posible acuerdo con los bienes que está administrando la superintendencia, pues no tendría ningún tipo de objeto porque no hay forma de cubrir las inversiones, ni siquiera el capital invertido. Bueno, pero que vayan resolviendo con eso y vamos después qué pasa. Bueno, es un tema ya ahí que en proporción con lo invertido ya estaría la decisión de los inversionistas. De Don que Pedro cuando y tú le doña propongas... Daria, ¿qué ustedes quieren expresar en este programa? Está abierto a ustedes. Bueno, el propósito de nosotros realmente es no solamente recuperar los recursos, sino también que se aplique la pena adecuada al delito, se podría decir. Quisiéramos llamar la atención también de que ese caso es un típico caso de la corrupción privada, que no solamente existe la corrupción gubernamental, corrupción estatal, también existe la corrupción privada, y la justicia es muy benevolente igualmente con la corrupción estatal como la corrupción privada. Quisiéramos que se aplicara la ley ejemplarmente, como usted dijo, para que el otro no haga lo mismo, porque hasta ahora lo que se ha hecho es dar luz verde a todas otras personas que quieren estafar a otra gente, a otros ingenuos como a nosotros. Entonces nos interesa no solamente recuperar los recursos, también queremos que se castiguen esas personas que se inventaron todas esas maniobras, todo un esquema para engañar. Y se tomaron no un día, no dos, sino se tomaron 6 años para que los recursos se vayan a destinos desconocidos. Entonces usted habla, ¿por qué no nos sentamos con
con los dueños de la compañía a negociar, ¿por qué no No, y sé? con la superintendencia de bancos. O que la superintendencia se haga cargo de sus propiedades. No podemos porque ellos ya esas propiedades han vendido. Inclusive el día que fuimos a hablar con el señor Mercado, ese día él llegó tarde porque estaba vendiendo uno de sus apartamentos. ¿Quiénes son las personas que están siendo Entonces procesadas? no tienen nada. ¿La persona? Las personas que están siendo encausadas exactamente, ¿cuáles son? Bueno, es el Ramón Ernesto Prieto Vicioso y Miguel Horacio Mercado Ornes, como accionistas y propietarios de las empresas. Zaida Miguelina Caram, esposa de Mercado, y Flavia Altagracia Domínguez Adames, que fue a quien pusieron de presidente de Primesa, las dos, la Primesa A y Primesa B, que era una empleada del señor Prieto, que trabajaba en Prieto Tour durante muchos años, ¿no? Fíjense que a ellos inicialmente la superintendencia les prohibió participar en empresas de intermediación financiera y por eso precisamente comienzan a crear para seguir operando y siguieron operando y comienzan a inventar y ponen a su gente, ¿no? Y ponen a dos de estas... Como testaferro. Y en el proceso, las pruebas, se demostró precisamente a estas personas que fueron descargadas, se demostró su culpabilidad. Claro. Dice doña Daria que uno de los ejecutivos procesados llegó tarde a una reunión porque estaba vendiendo un apartamento. Sí. Y no hay oposición a transferencia de esos apartamentos. Eso fue al principio, completamente al principio, porque ellos se tomaron su tiempo para su plan, ¿no? Ustedes no han y nosotros pensado... desconocíamos todo esto. Para nosotros era normal que eso estuviera sucediendo, ¿no? Claro, no es licenciado, no han pensado en un tipo penal, nadie pensó en un tipo penal de lavado de activos, o sea, que el producto del abuso de confianza, de la violación de la ley monetaria y financiera, el dinero que distrajeron haya sido tratado de lavar, de justificar, de legitimar, de transferir hacia otras manos. ¿No pensaron en lavado de activos? Bueno, de pensarlo, pues no me atrevería a establecer de que no lo hizo el Ministerio Público, pero sí, en cuanto al proceso, nosotros sí podemos decir de que se hizo un trabajo impecable. El Ministerio Público agotó todas las diligencias para conseguir las pruebas y acomodar un expediente que a su entender y al nuestro, pues prosperara en el sistema de justicia. Y sin embargo, ya en el primer grado no fue de acuerdo a nuestros intereses, pero en ese momento... se basaron básicamente en la ley monetaria y financiera y los otros demás delitos. Bien. Lo más triste del caso es que todavía en febrero y marzo del año 2011, cuando los directivos de la empresa sabían que habían problemas, que no iban a pagar, no iban a devolver a la gente su dinero, estaban captando dinero de las personas del público. Y esas personas, o sea, ellos en sabían febrero que y marzo, ya no era viable. y en abril dejaron de pagar los intereses. En abril nos dijeron que ya no iban a pagar los intereses. Bien. Y esas personas se quedaron en total miseria. Hay personas que tuvieron que vender propiedades, que tuvieron que vender muebles, cosas de su casa, irse a vivir a la casa de los familiares, arrimarse. Sí. Hay personas que han muerto y que no han visto ni un chele de ese dinero. Hay mamá de una compañera que al morir dijo, no deje de luchar, recupera a mi chelito. Sí, esa es la triste realidad. Sí, el drama humano que se crea alrededor de estas estafas, es difícil describirlo en su totalidad, ¿no? Porque es realmente desgarrador, ¿no? Y bueno, usted dirá, bueno, se crea todo eso, pero te dan una sentencia donde tú ves que hay voluntad de resolver el problema. Porque, ojo, resolver el problema no solamente es devolvernos el dinero, ¿no? Eso sería el inicio de la solución del problema.
es crear precedentes para que estas cosas no sucedan, por Dios, ¿no? ¿Cuántas financieras no hay actualmente, ¿no? En situaciones similares, ¿no? Porque que esto se convierte, la forma como se maneja, ¿no? Se convierte en un incentivo para que esto se repita, ¿no? Entonces, ¿dónde queda parado el sistema financiero cuya base es la confianza, ¿no? Claro. Nosotros confiamos en esta gente, ¿no? Confiamos en una institución regulada que iba a manejar correctamente nuestro dinero, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está esa confianza? Bien. Entonces, la sentencia, a todo esto, la sentencia es abuso de confianza. No. Ahí hubo todas las acusaciones que nuestros abogados presentaron, se demostraron, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos en gran medida burlados, ¿no? No, porque, bueno, entréguenle el dinero que ya no está, ¿no? O sencillamente confórmense con eso, ¿no? Sí, está bien, eso nosotros lo perseguimos, no hay que ser a cualquiera que se mete a una casa y se roba 1,000 pesos, lo condenan a 15 años. Exacto. A estos que abusaron de tanta gente, a 5 años, esa es su queja. Claro. Bien, este programa quiero que usted sepa que está abierto para esta ocasión y para las demás ocasiones que ustedes quieran venir por acá. Obviamente, la oportunidad. A su contraparte, al licenciado Jonathan Ravelo, un excelente abogado, penalista del país, le damos las gracias por utilizar nuestro medio para expresar la queja de este grupo de ciudadanos que han sido víctimas del sistema. Gracias a todo el equipo de Síntesis y a ustedes por recibirnos y nos reiteramos también a sus órdenes. Cuenten con nosotros. Gracias. Antes de despedirnos, Edward, tengo aquí algo que nos escribió un amigo. Le mandemos un saludo al profesor Juan Antonio Rosario. El profesor Juan Antonio Rosario va a cumplir 35 años de docencia, entonces lo celebra este año. Celebrar la vida de un docente es importante porque es una vida sacrificada. Dice aquí, estos estudiantes que fueron estudiantes del 78 al 82, Dios mío, del profesor Juan Antonio Rosario, que le dicen ellos el Guasón, un célebre profesor al cual le mandamos saludos de parte de toda esa promoción de los salesianos que lo recuerdan con mucho cariño. Siempre es bueno recordar y apoyar a un maestro, porque en la base de nuestra sociedad y el desarrollo está en esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, a nuestro público mañana será otro día en Síntesis y le estaremos brindando todas las oportunidades. Para nosotros el próximo miércoles estaremos aquí hablando de Derecho y Justicia. ¿En el día de qué? Y mañana ustedes nos sintonizan, Leo, ver. En el día que más se ve Síntesis. Agradecemos a nuestros invitados y a ustedes por su amable atención. Buenos días. Gracias.